hay que utilizar todos los medios para poder aprobar, ¿no? Pero no tan subida de tono, ¿no? Tampoco soy tan desgraciado. Entonces vayamos con esta diapositiva. Veamos principalmente las citocalcinas. Impiden la polimerización. Principalmente estas citocalcinas se van a venir aquí, ¿correcto? Por si acaso, la molécula, justamente los filamentos de actina también van a tener un extremo más y un extremo menos, justamente, ¿correcto? Entonces por el extremo más se van a polimerizar, ¿no? Se van a unir, y el extremo menos se va a estar destruyendo, ¿no? Al igual que los microtúbulos. Las citocalcinas se van a unir aquí, ¿correcto? Se van a parar aquí y van a decir, basta, ¿no? Hasta aquí ya no te mueves más, ya no te polimerizas más, ¿no? Y por ende, el extremo menos se va a ir deteniendo, se va a ir despolimerizando los monómeros de actina G, ¿correcto? Y se va a destruir el filamento de actina, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se pueden acordar la función de las citocalcinas? Habrán visto esos modelos, ¿no? Que promocionan los autos, ¿no? Justamente se paran en los tráficos, ¿no? Justamente esta es una carretera, ¿no? Esta es una carretera. El filamento de actina es una carretera. Ahora, se para justamente una modelo aquí, ya, todos los hombres, bueno, me incluyo, justamente ven, ¿no? Aprecian toda la hermosura del cuerpo humano, ¿no? Esos tobillos tan sexys, ¿no? Ya, no, mentira. Entonces, de esa manera se pueden acordar de las citocalcinas, ¿ok? De las citocalcinas. Correcto. Ahora, como lo decía mi amigo, citocalanchas, o sea, las mujeres que se paran, digamos así, en los semáforos, haciendo malabares, ¿no? Y posando también, son calanchas. Bueno, calanchas es referencia a que es una persona semidesnuda, ¿no? Justamente de esa manera se pueden acordar, ¿correcto? Va a parar el tráfico, o sea, ya no se va a lograr la polimerización de de los filamentos de actina, ¿correcto? Ahora, hablemos de las faloidinas. ¿Quién no ha visto Shrek? Justamente vamos a utilizar bueno, a Shrek, no a Shrek específicamente, a Fiona, ¿correcto? A Fiona para acordarnos qué hacen las faloidinas sobre los filamentos de actina. Las faloidinas se combinan lateralmente y los estabilizan a los filamentos de actina. Entonces justamente aquí va a venir, ¿correcto? Ahí su cara está fea. Aquí va a venir Fiona, o sea, la faloidina, y la va a abrazar, ¿correcto? Entonces justamente va a abrazar, uy, qué brazos más largos, va a abrazar justamente la Fiona ¿a quién? Al filamento de actina. Entonces lo está abrazando, ¿no? Por ende la tiene que abrazar lateralmente, ¿no? Y va a apachurrar, lo cual va a impedir, por así decirlo, la polimerización de actina. Correcto, muchachos. Entonces, de esa manera se pueden acordar qué función cumple las citocalcinas y las faloidinas, porque es una pregunta muy frecuente de examen. Recuerden, las citocalcinas impiden la polimerización, uniéndose al extremo más y impidiendo que se polimericen más, bueno, más la molécula de actina F, ¿no? Mientras tanto, las faloidinas se van a combinar lateralmente y los van a estabilizar y van a provocar que ya no se sigan formando, ¿correcto? Tanto las citocalcinas como las faloidinas impiden justamente el movimiento dado por la actina. Los dos impiden los movimientos dependientes de actina. Recuerden, la Fiona, faloidinas, que abraza lateralmente. Bueno, la tiene que abrazar lateralmente porque si lo abraza como está para la citocalancha, entonces no va a tener sentido, ¿no? La tiene que abrazar lateralmente y lo va a apachurrar, ¿no? Lo cual va a detener su formación y lo va a estabilizar. Le va a presionar su estómago, ¿no? Vayamos con lo siguiente. Los filamentos de las células no musculares son más sensibles, ¿correcto? Justamente los filamentos de actina van a estar muy abundantes, como dijimos en la diapositiva anterior, van a ser muy abundantes en el músculo, pero justamente hay otras células que van a tener los filamentos de actina, ¿correcto? Entonces justamente en los filamentos de las células no musculares son más sensibles a estos fármacos, a la citocalcina y a la faloidina, ¿correcto? Los filamentos de las células no musculares, o sea, las células que no son del músculo, son más sensibles, ¿correcto? Correcto, muchachos. ¿Qué más? Sí, vayamos con lo siguiente. Miren, los filamentos de actina, todo lo rojito que ven, todos esos son los filamentos de actina. Y vean que toman una disposición muy periférica, o casi asociada principalmente, casi no asociada con la membrana plasmática, ¿correcto? Correcto, muchachos, aquí ven cómo se mueven gracias a los filamentos de actina. Vayamos con lo siguiente.
Bueno, muchachos, ahora veamos los filamentos intermedios, ¿correcto? Los filamentos intermedios tienen un diámetro de 10 nanómetros, ¿correcto? De 10 nanómetros. No confundir nanómetros con micrómetros. Recuerden eso muy bien, ¿correcto? Correcto. Entonces, son más estables que los microtúbulos y los filamentos de actina y no están formados por monómeros precursores que se añaden continuamente y se separan. Como les acabo de decir al principio del video, los microfilamentos de actina y los microtúbulos están formados principalmente por monómeros que se añaden continuamente a su extremo positivo. Pero mientras tanto, los filamentos intermedios no es así, ¿correcto? Una vez que se forman, van a estar muy estables, como por ejemplo este GIF que está aquí abajo. De esa manera se forman, van a ver ahorita. La fibra de 10 nanómetros, ¿no? Listo, y tiene ese aspecto. Aquí está, justamente vamos a hacer zoom justamente a los filamentos intermedios. Listo, ese es un filamento intermedio, ¿no? Listo, y vean cómo está formado, ¿ves? Por la agregación de proteínas fibrilares, ¿correcto? Proteínas alargadas y no rechonchas como los microtúbulos, bueno, como las proteínas que forman los microtúbulos y los microfilamentos, ¿correcto? Correcto, entonces recuerden muy bien, son más estables que los microtúbulos y los filamentos de actina y no están formados por monómeros precursores que se añaden continuamente y se separan, ¿correcto? Correcto, porque los filamentos de actina y los microtúbulos se añaden constantemente y luego se vuelven a separar. Son igual que mi mamá, ¿no? ¿Me quiere pegar o no me quiere pegar? Una de dos es, ¿no? Justamente eso. Entonces, cuando la célula se rompe experimentalmente, los microtúbulos y los filamentos de actina se solubilizan. O sea, ¿qué quiere decir? Que se deshacen, ¿correcto? Pero el 99% de los filamentos intermedios permanecen intactos. Imagínense, los más fuertes sobreviven, ¿no? Como por así decirlo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cuando la célula se rompe experimentalmente, los microtúbulos y los filamentos de actina se solubilizan, pero el 99% de los filamentos intermedios permanecen intactos, ¿correcto? Correcto, muchachos. Ahora, una vez formados, permanecen mucho más tiempo en el citoplasma, ¿correcto? Una vez formados, permanecen mucho más tiempo en el citoplasma. ¿Esto qué quiere decir? Que van a permanecer mucho tiempo. Nada del otro mundo, entonces, muchachos, ¿ok? Ahora, estos filamentos no tienen participación directa con la contracción celular o en los movimientos de los orgánulos, siendo principalmente elementos estructurales. Tienen que tener en cuenta tienen que tener en cuenta esto. Justamente les dije esto en el principio del video, en la cual los filamentos intermedios no participan en el movimiento celular, ¿correcto? En el movimiento intracelular. Simplemente son elementos estructurales que otorgan resistencia justamente a la célula, ¿correcto? Otorgan resistencia a la célula. Recuerden, estos filamentos no tienen participación directa en la contracción celular o en los movimientos de los orgánulos, siendo principalmente elementos estructurales, ¿correcto? Correcto. Ahora, son abundantes en las células sometidas a fricción, como la epidermis, los desmosomas y todos los tipos de célula muscular. ¿Correcto, muchachos? Correcto, entonces recuerden muy bien que los filamentos intermedios se encuentran en zonas donde hay mucha acción, por así decirlo, ¿no? Mucha fricción, justamente, como las células epidérmicas. Ahorita quiero que te toques tu piel, ¿no? Quiero que acaricies a tus filamentos intermedios, por así decirlo. Ya también vas a formar parte justamente, como lo hablamos en el capítulo anterior, no, en el capítulo 5, justamente de los desmosomas, ¿no? Los desmosomas se unen con los filamentos intermedios de la célula y logran un puente, ¿correcto? De unión justamente entre las células. Y eso quiere decir que justamente ese puente que son los desmosomas van a lograr que un citoesqueleto de una célula se una con el citoesqueleto de otra célula, ¿correcto? Correcto, y todos los tipos de célula muscular. Ahora sí, vamos a ver, también son frecuentes en los axones y en las células musculares. Se van a encontrar en muchas estructuras, principalmente en los axones de las neuronas, ¿correcto? Correcto. Ahora, cabe recordar también que, bueno, los filamentos intermedios que se encuentran en los axones también se encuentran asociados con los microtúbulos, ¿correcto? Y cuando los microtúbulos desaparecen, los filamentos intermedios toman un aspecto bien raro, por así decirlo, ¿correcto? Eso lo dice su libro, pero no es tan relevante, simplemente les hago acordar.
También se encuentran en los axones y las células musculares. Ahora, las células que se multiplican con mucha frecuencia están desprovistas de filamentos intermedios. Cabe recalcar que los filamentos intermedios no van a estar, por así decirlo, presentes en células que se multiplican con mucha frecuencia. Por ejemplo, las células cancerígenas, ¿no? En las células cancerígenas, si se encuentran los filamentos intermedios, va a ser en un porcentaje muy bajo, por así decirlo, muy poco, ¿correcto? Pero mayormente no se van a encontrar. ¿Por qué? Los filamentos intermedios no se van a, por así decirlo, formar cada rato, ¿no? Una vez que se forma en la célula, ahí se va a quedar casi para siempre, por así decirlo. Bueno, hasta todo el momento que viva la célula, ¿correcto, muchachos? Entonces, las células que se multiplican con mucha frecuencia están desprovistas de filamentos intermedios, ¿correcto? Correcto, están ausentes en los oligodendrocitos. ¿Qué son los oligodendrocitos? Justamente son células de la glía, ¿no? Que lo vimos justamente en el tema 9. Son los encargados de la síntesis de las vainas de mielina del sistema nervioso central, ¿correcto? Correcto. Ahora, les dije hace un momento que, las células que se multiplican con mucha frecuencia están desprovistas de filamentos intermedios, pero tienen algunos filamentos intermedios. Por ejemplo, las células cancerígenas que se dividen como la chingada, como conejos. Entonces, justamente los filamentos intermedios van a estar formados por proteínas específicas, ¿correcto? Y justamente como los filamentos intermedios están formados por proteínas específicas, y en el cáncer se van a encontrar algunos remanentes, algunos pedacitos de filamentos intermedios, ¿correcto? Entonces, si tratamos de pillar este filamento intermedio, vamos a saber de dónde se originó este tipo de cáncer. Por ejemplo, tengo yo un cáncer, por así decirlo, en el hígado, ¿no? Listo, pucha, qué desgracia, ¿no? Voy al centro, voy al hospital, todos me hacen exámenes, y ¿qué hacen los científicos, ¿no? Los que averiguan todo eso, los biólogos. Ahora, los biólogos, no sé todavía, el área de oncología, ¿no? Los oncólogos, sí, justamente ellos. Justamente ellos, ¿qué van a hacer? Me van a hacer una biopsia, o sea, van a sacar principalmente células del cáncer, justamente para estudiarlas, ¿no? Las que se encuentran en mi hígado, ¿correcto? Correcto, entonces las van a estudiar, van a buscar los filamentos intermedios, los que quedan, y si ven que hay filamentos intermedios, ya la van a pillar y van a ver qué proteína es, o qué proteína forman los filamentos, o qué proteína está hecha este filamento intermedio. Si ven que está hecha de la proteína queratina, van a saber que ese cáncer tiene origen epidérmico, ¿correcto? Porque en la epidermis se encuentra la queratina. ¿Correcto? Entonces me van a hacer un examen en todo mi cuerpo, y yo, sin querer queriendo, en la espalda tenía, ¿no? En la espalda tenía un pequeño tumor maligno y justamente metastizó hacia mi hígado, ¿no? Y eso justamente está en su libro, ¿correcto, muchachos? Entonces, todos los filamentos intermedios tienen la misma estructura, están formados por la agregación de moléculas alargadas, ¿correcto? Están formados por la agregación de moléculas alargadas, como lo podemos observar aquí. Vean. Van a ver cómo se polimerizan. Proteína alargada, proteína alargada, proteína alargada. No tienen, sus proteínas de los filamentos intermedios no tienen la forma globular como la tienen los microtúbulos y los microfilamentos de actina, ¿correcto? Uy, qué feo. Un déjà vu. Ya. Entonces, cada una formada a partir de 3 cadenas polipeptídicas enrolladas en una hélice. Bueno, nos dice que están formadas por 3 cadenas polipeptídicas, ¿correcto? Entonces, están formados por diferentes proteínas fibrosas, como la queratina, la vimentina, la proteína ácida fibrilar glial, la desmina, la laminina, y proteínas de los neurofilamentos. Si quieren ver la mnemotecnia, tengo una mnemotecnia justamente en mi página de Facebook. Les invito a verla. Y si les gustó, un gracias, ¿no? Por favor, un gracias. Ya, nada, mentira. Si es que no les gustó, ya denle su me emperra, ¿no? Me disgusta, ¿no? Como lo dicen. Entonces, está formado por diferentes proteínas fibrosas como la queratina, vimentina, la proteína ácida fibrilar glial, la desmina y la laminina. Justamente hablamos de la queratina, ¿no? Que forma los filamentos intermedios. La queratina es una proteína que está presente en las células epidérmicas, ¿correcto? Que representan la epidermis. Ahora, estas proteínas se agregan espontáneamente, sin necesidad de energía, ¿correcto? Para formar los filamentos intermedios. Esto quiero que tengan muy en cuenta. Estas proteínas se agregan espontáneamente, sin necesidad de energía. Mientras tanto, los microtúbulos y los filamentos de actina utilizan, ¿ok?, la energía para polimerizarse.
¿correcto? No mucha, pero sí la utiliza, ¿correcto? Ahora, estas proteínas se agregan espontáneamente sin necesidad de energía, ¿correcto? Correcto, muchachos. Ahora, vayamos con lo siguiente. Los filamentos intermedios en biopsias de tumores. Como les acabo de decir, ¿no? Justamente en los tumores, en las biopsias. ¿Qué es una biopsia? Es un examen justamente a la parte, bueno, a que queremos estudiar, ¿no? La vamos a sacar un pequeño fragmento, por así decirlo, de ese lugar que queremos estudiar. En este caso vamos a sacar un fragmento de los tumores, ¿no? Que tenemos y la vamos a poner al microscopio óptico y la vamos a estudiar, ¿correcto? Correcto, y se va a buscar justamente los filamentos intermedios que quedan, ¿no? Debe haber un hito de los 10 millones que había, pero ya, se van a buscar. Y van a ver justamente de qué proteína está hecha. Puede estar hecha de queratina, puede estar hecha de vimentina, proteína ácida fibrillar glial, desmina o laminina, ¿correcto? Entonces, si está hecha de queratina, ya, es un tumor que metastizó justamente de la piel, ¿correcto? Si es de la vimentina, viene de las células del origen mesenquimatoso o del origen embrionario, como lo veremos más adelante. ¿Correcto, muchachos? Correcto, vayamos con lo siguiente. Ahora, los filamentos intermedios. Vamos a ver estas proteínas que forman parte de los filamentos intermedios. Bueno, que van a formar los filamentos intermedios. ¿Qué son? La queratina. Hay más de 20 tipos de queratina. Pesan aproximadamente de 40 kilodaltons a 70 kilodaltons. Las células epiteliales y estructuras formadas por ella. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde se va a encontrar la queratina? En células epiteliales y estructuras formadas por ella. ¿Correcto? Por ejemplo, el pelo, ya, la epidermis, las uñas, ¿correcto, muchachos? Justamente de ahí derivan, justamente en esos lugares se encuentran las células epiteliales. Por ejemplo, también en las glándulas exócrinas, ¿no? Como las glándulas sudoríparas. Esta es la proteína de queratina. Justamente vean cómo toma el aspecto fibrilar, o largo, o fibroso, ¿no? Justamente eso. Ahora nos vamos con la vimentina. La vimentina tiene 54 kilodaltons de peso. La mayoría de las células, bueno, ¿dónde se encuentra? En la mayoría de las células originadas del mesénquima embrionario. Justamente son muchas células que se originan del mesénquima embrionario. Por ejemplo, las células musculares y los fibroblastos que hablamos justamente en el tema 4, ¿no? Los fibroblastos son células que sintetizan la matriz extracelular. ¿Correcto? Sintetizan la matriz extracelular. Por ejemplo, la matriz extracelular del tejido conectivo, ¿no? Un tejido conectivo es la dermis. Entonces, justamente debajo de la piel, debajo de la epidermis, se va a encontrar la dermis, en donde van a abundar estas células, que van a sintetizar, por así decirlo, las fibras de colágeno y las fibras elásticas. Y estas células de los fibroblastos van a tener como filamento intermedio la vimentina. ¿Correcto? Porque derivan justamente del mesénquima. ¿Y qué es el mesénquima? Haciendo un concepto básico, el mesénquima es como una masa gelatinosa, ¿ok? De la cual nos originamos, ¿correcto? Justamente de eso van a hablar en el primer año en biología. Eso nomás tienen que saber, lo demás ya no es necesario, ¿correcto? Correcto, que recuerden mesénquima. Yo cuando escucho la palabra mesénquima se me viene a la mente una gelatina. Entonces, imagínense que de esa gelatina todos nos formamos, ¿no? Correcto. Del mesénquima principalmente salen las células de los fibroblastos, células musculares y entre otras células. Ahora nos vamos con la desmina. La desmina es una proteína que también se encuentra en los filamentos intermedios, ¿correcto? Perdón, en los discos Z justamente. ¿Dónde está? Aquí está. Este es el disco Z, ¿no? Este es el sarcómero, como nos está dibujando aquí, ¿correcto? Entonces vean estos filamentos medio moraditos, ¿correcto? ¿La ven? Esa es la desmina, ¿correcto? Entonces la desmina va a estar formando el disco Z o la línea Z. Bueno, así se denomina, ¿correcto? Pero más detalladamente, ya eso no lo van a ver en cuarto año. Y por ahora no es necesario saber. Simplemente ustedes tienen que saber que la línea Z, disco Z o estría Z es la que separa, bueno, es la que limita justamente los sarcómeros, ¿correcto? Correcto. Ahora, la desmina, células musculares. La desmina es una proteína de los filamentos intermedios, bueno, que va a formar los filamentos intermedios de todas las células musculares, ¿correcto? De todas las células musculares. También se va a encontrar en los discos Z, ¿correcto? Correcto. Ahora nos vamos con la proteína ácida fibrillar glial, que tiene 50 kilodaltons de peso. Ahora, quiero que me escuchen muy bien. Yo me recuerdo que cuando estaba en primer año de medicina,
teníamos que exponer justamente sobre esto, sobre los astrocitos, que son dos, que son los fibrilares y los globulares. Justamente esos dos astrocitos, que son células de la glía, que lo vimos justamente en el tema 9 de morfofunción, correcto, van a tener como filamentos intermedios esta proteína, ¿ok? Bueno, sus filamentos intermedios van a estar formados por esta proteína, la proteína ácida fibrilar glial, ¿correcto? Y yo no me acordaba ese momento, yo no me acordaba para nada, no me podía acordar el nombre. Y justamente, pucha, ya, pues a sentarse, me dijo el doctor. Me senté bien decepcionado, con ganas de suicidarme, ¿no? Y justamente salió un chango y el doctor justamente le preguntó otra cosa, ¿no? Para cambiar de tema, ¿no? Y el desgraciado, para hacerme quedar mal, bueno, yo creo que me quería hacer quedar mal, le dijo al doctor, ya, bueno, doctor, siguiendo con la pregunta del que no pudo responder, es la proteína ácida fibrilar glial la que se encuentra como filamento intermedio de los astrocitos. Yo, desgraciado. Y desde ese momento nunca más me olvido de esa proteína, ¿correcto? Es una pequeña historia, ¿no? Que, bueno, les va a pasar muchas cosas en la universidad. Y yo, bueno, voy a estar presente como su auxiliar, ¿no? De primer año, cuando logren entrar a la facultad. Me van a saludar. Entonces, la proteína ácida fibrilar glial justamente tiene 50 kilodaltons de peso, ¿correcto? 50 kilodaltons de peso. ¿Y dónde se van a encontrar? En los astrocitos y las células de Schwann, que son células de la glía, ¿correcto? O de la neuroglia, que lo vimos justamente en el tema 9 de tejido nervioso. ¿Se recuerdan que hacían los astrocitos? Mantenían un ambiente químico un ambiente químico idóneo para las neuronas y también proporcionaban sus nutrientes. Eran como principalmente los astrocitos, como los que alimentan a los viejitos a los viejitos en los hogares, ¿no? Justamente eso, ¿no? Se lo mastica su comida y todo eso le da comida al viejito. O sea, en este caso el viejito sería la neurona, ¿correcto? Correcto. Los astrocitos también van a formar parte de la barrera la barrera que tiene justamente el cerebro, bueno, para que no penetren las sustancias nocivas, ¿no? Ahora, nos vamos con las células de Schwann. Las células de Schwann son las encargadas de sintetizar las vainas de mielina del axón, ¿correcto? Del axón del sistema nervioso, de los axones del sistema nervioso periférico, ¿correcto? De los axones del sistema nervioso periférico. Las células de Schwann. Entonces la proteína ácida fibrilar glial tiene un peso de 50 kilodaltons, ¿correcto? De 50 kilodaltons. Ahora, la proteína de los neurofilamentos. La proteína de los neurofilamentos tiene un peso principalmente de 60 kilodaltons a 130 kilodaltons. Tienen cuerpo celular, aquí lo tienen, ¿correcto? Tienen cuerpo celular y las extensiones de las neuronas como los axones, ¿correcto? Y sus axones. En ahí justamente se va a encontrar la proteína de los neurona y los filamentos de la neurona, ¿no? Correcto, su nombre ya nos dice todo dónde va a estar, ¿no? Cuidado que se confundan porque viene una pregunta de examen que decían que la proteína ácida fibrilar glial se encontraba en las neuronas justamente, ¿no? Pero no, las neuronas tienen su proteína de los filamentos intermedios casi con su mismo nombre, ¿correcto? Correcto, muchachos. Ahora sí nos vamos con la mnemotecnia. Pero si quieren repasar esta mnemotecnia, o bueno, ya no me acuerdo cómo se hace mnemotecnia, justamente hay un video que está en mi página de Facebook, lo pueden ir a ver, ¿correcto? Correcto, aunque subiré videos en mi página de YouTube, sí, voy a subir después. Entonces, la queratina, principalmente habrán escuchado, ¿no? Los champús de queratina, Head and Shoulder con queratina y todo eso, rejuvenece tu cabello y sé más atractivo para todo el mundo, ¿no? Entonces justamente tienen que acordarse que ese champú vale entre 40 y 70 bolivianos, ¿correcto? Entre 40 y 70 bolivianos. Lo más importante es que tienen que acordarse el peso y dónde se encuentra, ¿no? La queratina ya es obvio. Las células epiteliales ahí nomás se va a encontrar y sus derivados, uñas, pelo, ¿correcto, muchachos? Correcto. Y glándulas exócrinas. Ahora, se acuerden muy bien del champú que vale a 40 a 70 bolivianos, el champú. Ahora nos vamos con la bimentina. Principalmente vamos a tener dos hermanas, ¿correcto? Dos hermanas. Una va a ser la hermana mayor, la bimentina, y otra va a ser la hermana menor, que va a ser la desmina, ¿correcto? La bimentina es una señora ya mayor de edad, que siempre las personas adultas piensan justamente en ser más jóvenes,
estar en su infancia, volver a jugar, recordar es volver a vivir, ¿no? Los viejitos justamente, ¿no? Justamente la vimentina recuerda sus etapas en las que era un fibroblasto, por así decirlo, ¿no? Y de esa manera se pueden acordar. ¿Y por qué les digo que es una viejita ya? Porque tiene 54 años, ¿correcto? Tiene 54 años. A comparación de su hermana, ¿correcto? Que es la desmina, Mina, ¿no? Que tiene 53 años, aunque sea, bueno, la diferencia es de un año de edad. La desmina es una hermana fitness, por así decirlo. O sea, le gusta hacer ejercicio, ¿no? 1, 2, 3, 4, sonríe, sonríe. Esa sonrisa es tuya, dice, ¿no? Y justamente, entonces la desmina es la abuela fitness, ¿no? Bueno, por así decirlo, tiene un buen cuerpo, ¿no? ¿Y por qué digo que tiene un buen cuerpo? Porque se va a encontrar en las células musculares la desmina, ¿correcto? La desmina se va a encontrar en las células musculares. ¿Me entienden, muchachos? ¿Me entienden? La vimentina, la más viejita, pero sueña, ¿ok? Con ser de nuevo un embrión, por ejemplo. ¿Y eso qué quiero decir? Bueno, un embrión. Bueno, quiere soñar esos momentos en la cual era una gelatina, ¿no? Justamente entonces, eso hacemos referencia de que la vimentina se encuentra en las células de origen mesenquimatoso, ¿correcto? Y tiene 54 años. A comparación de su hermana que tiene 53, pero es muy fitness. Uy, no. Ya, ¿no? Que contiene desmina, ¿correcto? Se llama desmina y contiene, bueno, se va a encontrar en las células musculares de la abuelita fitness, ¿no? ¿Correcto? De esa manera se pueden acordar. Ahora, hablemos de la proteína ácida fibrilar glial. La proteína ácida fibrilar glial, bueno, esto ya no tengo mnemotecnia, lo siento. Justamente podríamos decir que, a ver, ¿qué se me ocurre ahorita? Ya, proteína ácida fibrilar glial. Justamente vamos a hablar de las células de la glía, ¿no? Células de la glía. Entonces, justamente de todas estas proteínas que nos menciona el libro, las únicas células de la glía son los astrocitos y, bueno, las células de Schwann y los astrocitos, ¿no? Listo, ¿dónde perderse, no? Proteína ácida fibrilar glial tiene 50 kilodaltons de peso. O sea, tienen 50 años de cada célula, ¿no? Por así decirlo. Viven 50 años cada célula. Bueno, de esa manera se pueden acordar. Recuerden muy bien, glía hace referencia a las células de la neuroglia, ¿correcto? Que representan casi el 50% de todo el volumen del sistema nervioso, ¿no? Correcto, muchachos, correcto. De la glía. Células de Schwann y astrocitos. Cuidado que pongan neurona, ¿no? La neurona no es parte de la neuroglia, por si acaso. Las neuronas no forman parte de las células de la neuroglia. ¿Correcto? Correcto. Luego nos vamos con la proteína de los neurofilamentos. Bueno, su nombre lo dice todo, ¿no? Neuronas. Del peso ya. Eso sí, ya no tengo mnemotecnia. Lo siento, muchachos. Entonces, vayamos con lo siguiente. Y recuerden muy bien, neurofilamentos, ¿no? Neurona y sus filamentos. Esta proteína de los neurofilamentos se va a encontrar en las neuronas. Vayamos con lo siguiente. Bueno, muchachos, ahora veamos los movimientos celulares, ¿correcto? Veamos qué tenemos aquí. Los filamentos de actina y miosina, los microtúbulos y las proteínas motoras son responsables de la mayoría de los movimientos celulares. Entonces, muchachos, cabe recalcar que estas proteínas se encargan del movimiento celular. Y cabe recordar que aquí no mencionamos justamente a los filamentos intermedios, ¿correcto? Los filamentos intermedios tienen una función netamente estructural. ¿Correcto, muchachos? Correcto. Entonces, veamos qué tenemos aquí. Entre estos se establecen enlaces débiles y reversibles, no covalentes, responsables de la fuerza impulsora. Entonces, principalmente cuando la actina y la miosina, como lo vimos en el tema 6 de morfofunción, se están superponiendo justamente, esa superposición se va a restablecer cuando el sarcómero esté descansando justamente, ¿no? Entonces, justamente los movimientos o las acciones que establecen tanto la actina, la miosina, los microtúbulos y las proteínas motoras son reversibles, ¿correcto? Y no van a formar principalmente enlaces covalentes entre ellos, porque si formaran enlaces covalentes entre ellos, uy no, esa proteína motora justamente no se movería nunca, ¿no? Entonces justamente tienen que tener enlaces débiles entre sus moléculas, ¿correcto, muchachos? Correcto, entonces las proteínas motoras funcionan con los microtúbulos, que los mencionaremos al final del video. Ahora, los movimientos que causan, principalmente hay dos clases de movimientos.
los movimientos que causan cambios de la forma de la célula. Por ejemplo, aquí está la célula normal descansando, pero cuando se contrae toma este aspecto. Correcto, esta justamente es una célula muscular lisa. Entonces véanlo muy bien. Cuando está normalita, está descansando, se encuentra, bueno, distendida. Pero cuando está funcionando ya se encuentra contraída justamente. Entonces este es un tipo de movimiento que causa cambios en la forma de la célula. Y va a haber va a haber otros movimientos en los cuales no se va a producir ningún cambio en la forma de las células. Correcto, estos movimientos son, por ejemplo, cuando se engloban, ¿no?, las diversas partículas del exterior, bueno, en el líquido extracelular. La membrana plasmática no va a cambiar casi nada, por así decirlo, ¿correcto? Justamente toda la membrana plasmática que sea utilizada para sintetizar esas vesículas va a ser devuelta a la membrana plasmática, ¿correcto? Es como si yo estuviera absorbiendo algo, ¿no? Como en las películas de Terminator, cuando le absorbe esa máquina. Yo sé que han visto. Entonces justamente eso, ¿ok, muchachos? Entonces movimientos que no producen ningún cambio en la forma de las células, ¿correcto? Correcto, muchachos. Bueno, tenemos estas dos clases de movimientos. Vamos con lo siguiente. Célula muscular estriada. Bueno, aquí vamos a volver a ver algunos aspectos muy importantes sobre la célula muscular estriada. Correcto, son dos clases principalmente, la del músculo esquelético y las células cardíacas. Ambas van a ser células musculares estriadas, ¿correcto? Correcto, porque presentan justamente esas estriaciones, ¿que la ven? Yo sé que la ven. Y principalmente esas estriaciones están formadas por los sarcómeros, ¿correcto? Por los sarcómeros. Ahora, transforma la energía química en energía mecánica. ¿Cuál va a ser la energía química? Va a ser el ATP, ¿correcto? Entonces la energía mecánica va a ser la fuerza con la cual el músculo se va a contraer. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La célula muscular estriada transforma la energía química en energía mecánica, ¿correcto? Energía química, la energía dada por el ATP, y la energía mecánica, ya se va a contraer la fibra y va a provocar que apretemos el mouse, ¿no?, por así decirlo, o cambiemos de canal para ver Netflix, ¿no? Y entre otras cositas. ¿Correcto, muchachos? Correcto. Ahora, hay dos tipos de músculo estriado, ¿correcto? El esquelético, el que lo vimos justamente, y el cardíaco. Pero cabe recordar que hay otra clase justamente de tejido muscular, que es el tejido muscular liso, y está formado por células musculares lisas que no están estriadas, ¿correcto? Que no presentan estriaciones. ¿Entendido, muchachos? Yo sé que así me entendieron. Ahora, esqueléticas. Principalmente vamos a ver los aspectos de los núcleos principales, los núcleos de las células que conforman principalmente los músculos y el corazón, ¿correcto? Entonces se podría decir que las fibras musculares esqueléticas son multinucleadas, ¿correcto? Tienen muchos núcleos. Por ejemplo, aquí mira, 1, 2 y 3. En estas células solo tienen 3 núcleos, imagínate, ¿no? Mientras tanto, ese aspecto multinucleado que tiene esta célula muscular es denominada sin sitio, ¿correcto? Es denominada sin sitio. Recuerden muy bien, muchachos, las células musculares esqueléticas multinucleadas son denominadas sin sitio. ¿Y a qué hace referencia sin sitio? A que tienen muchos núcleos, ¿correcto? Luego vamos a ver las cardíacas. Por lo general solo tienen un solo núcleo, ¿correcto? Por lo general solo tienen un solo núcleo. Ahora esto quiero que recuerden muy bien. Sin sitio hace referencia, te podrían decir que un sin sitio es las células cardíacas. ¿Estaría bien? No, ¿no ven? No estaría bien para nada, ¿correcto? Entonces los sin sitios son las células musculares esqueléticas, justamente, o las fibras musculares, su segundo nombre, ¿no? Correcto, muchachos, recuerden muy bien. Las células musculares cardíacas solo tienen un núcleo. Mientras tanto, las células musculares esqueléticas tienen varios núcleos, ¿correcto? Varios núcleos. Ahora veamos este video que me gusta mucho, que se encuentra principalmente, se encuentra en mi página de Facebook, en la cual lo pueden ver así con audio, ¿correcto? Esta la vamos a poner sin audio, porque yo les voy a explicar, ¿correcto? Entonces, como pueden observar, esta es una fibra muscular esquelética, ¿correcto? Es una fibra muscular esquelética. Y las fibras musculares esqueléticas están formadas por miofibrillas, ¿correcto? Y estas miofibrillas se van a encontrar los sarcómeros, que le van a dar estas estriaciones a la célula muscular cardíaca,
bueno, a la célula muscular cardíaca o célula muscular esquelética. Pero ahora estamos hablando de una célula muscular esquelética, ¿correcto? Ahorita esta es una célula muscular y como puedes ver todos los puntitos negritos son los núcleos de esta célula, ¿correcto? Correcto, veamos entonces. Justamente va a llegar el impulso nervioso, ¿no? De la neurona para poder liberar justamente, bueno, las vesículas que se encuentran en el bulbo terminal sináptico, que son de la acetilcolina. Una vez que se libera la acetilcolina al espacio sináptico, ¿cuál es el espacio sináptico? El espacio que se encuentra entre lo que estoy señalando justamente y la célula muscular, ¿correcto? Justamente lo vimos, ¿no? En el tema 9 y en el tema 6. Espero que se acuerden. Ok, muchachos, aquí solo hacemos un pequeño detalle, pero como yo siempre soy muy hablador, les voy a explicar todo de nuevo, ¿correcto? Veamos. Vean cómo llega el impulso nervioso. Y una vez que llega el impulso nervioso, ya, bueno, a las proximidades del músculo, provoca que el músculo se excite, ¿correcto? Y esa excitación de la fibra muscular esquelética provoca que se abran los canales, ¿ok? Los canales de calcio presentes en el retículo sarcoplásmico, ¿correcto? Que lo vamos a ver ahora. Vean cómo llega el impulso, ¿no? Listo, listo. Ya, ahora vamos a ver un pequeño pedazo de la fibra muscular esquelética. Bueno, de la miofibrila, ¿no? Esta es la miofibrila. Entonces, como puedes ver, estas estructuras que parecen, bueno, tubos, por así decirlo, ¿correcto? Esos son los túbulos T, ¿correcto? Esos túbulos T van a llevar toda la excitación proveniente de la parte más superficial de la célula hacia las fibras que se encuentran más profundamente, ¿correcto? Entonces justamente todo el impulso nervioso va a estar vagando por aquí, va a estar vagando, lo cual va a provocar justamente que se abran los canales del retículo endoplasmático liso, ¿correcto? También denominada retículo sarcoplásmico, ¿correcto, muchachos? Sarcoplásmico. Todo lo que estoy señalando ahorita es el retículo sarcoplásmico. Entonces veamos. Vean cómo le llega el impulso. Bueno, si es que muestra. Aquí está el túbulo T, lo que está señalando. Ya, vean justamente cómo llega el impulso nervioso e ingresa justamente al túbulo T, ¿no? Y una vez que está en el túbulo T, aquí está. Este es el citosol. Bueno, este sería el túbulo T, ¿correcto? Listo. Entonces justamente va a venir el impulso nervioso por el túbulo T. ¡Chas! Lo cual va a provocar justamente que se abran los canales, ¿correcto?, de calcio. Entonces eso va a provocar que justamente el calcio sea liberado al medio del retículo plasmático, ¿correcto? Al medio, bueno, a su medio, ¿no? A lo que me estoy refiriendo, al donde se encuentran, ¿no? Listo, una vez que fue liberado el calcio, listo, vean, todos los puntitos amarillos son el calcio, ¿no? Ahora, lo vimos, ¿no? Este es el sarcómero en el tema 7, pero lo estamos volviendo a detallar porque hay algunos aspectos en la cual aquí, bueno, en este libro toman en cuenta. Ahora, veamos cómo se une el calcio a las fibras, ok, a las fibras delgadas, ¿correcto? A los filamentos delgados, que son de la miosina. Justamente los filamentos delgados se unen con el disco Z o lámina Z o estría Z, ¿correcto, muchachos? Entonces, justamente los iones de calcio se van a unir a los filamentos delgados. ¿Y a dónde se van a unir principalmente? Se van a unir en una molécula denominada ¿qué? Troponina, ¿correcto? Listo, ahorita lo vamos a ver. Este es el sarcómero, por si acaso. El sarcómero está formado por bandas gruesas o filamentos gruesos, filamentos delgados y, bueno, por así decirlo, están limitadas por las líneas Z, que son esas estructuras azuladas. Veamos cómo se provoca el proceso de contracción, justamente porque el calcio se unió a los filamentos delgados, ¿no? Listo, entonces ahí justamente se contrayó. Ahora vamos a ver a los filamentos delgados, ¿no? Que son los filamentos de actina, que como sabemos, los filamentos de actina están formados por monómeros globulares que se polimerizan rápidamente, ¿no? Ahora veamos, ¿ven esa línea morada? Justamente que está cubriendo a la actina, es la tropomiosina, ¿correcto? Ahora ven esos puntitos azul, verde y amarillo. Esa es la troponina. Vamos a verla ahorita. La troponina, ¿ven? Complejo troponina. Entonces, ¿dónde va a llegar el calcio? La va a llegar aquí justamente. Vean cómo llega el calcio. Esta es la miosina, ¿no? Bueno, esta es la tropomiosina justamente. La tropomiosina va a bloquear justamente el lugar de unión de la miosina, como lo vimos, ¿no?, en el tema 6. Ahora,
cuando la tropomiosina bloquea el sitio activo o locus, ¿okay?, de los filamentos de actina, no se va a dar la contracción. Entonces, ¿por qué pasa que cuando el calcio es liberado al medio, correcto, al lugar, se provoca la contracción? ¿Qué pasa justamente ahí? El calcio va a llegar, correcto, va a llegar a la troponina, correcto, que es esa estructura, el complejo troponina. Y una vez que el calcio haga contacto principalmente con este complejo de troponina, va a actuar este complejo troponina sobre la tropomiosina, correcto, y le va a decir que se aleje del sitio activo donde se une la molécula de miosina, correcto. Entonces vamos a ver, vean cómo llega el calcio, ¡chas! Y vean cómo, listo, justamente se liberó el lugar de unión, donde se unía principalmente las cabezas de miosina, ¿no?, que las veremos en la siguiente diapositiva. Ahora, una vez que se liberó el espacio, las miosinas sienten eso y realizan la contracción. Se van a unir rápidamente y van a realizar la contracción. ¿Correcto? Correcto, vean cómo se realiza la contracción. Chan, 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 chan. Entonces, justamente, al liberarse los sitios activos de los filamentos de actina, ¿ok?, se va a dar la contracción. Listo, muchachos. ¿Vieron que está muy fácil? No es nada del otro mundo, está muy fácil. Luego, luego después de la contracción, el ion de calcio es liberado, correcto, y es atrapado y vuelto a utilizar en los siguientes ciclos de la contracción, correcto. Este es un sarcómero. Listo, muchachos. Vayamos con lo siguiente. Entonces, muchachos, veamos qué es el sarcómero. El sarcómero es la unidad funcional básica de la célula muscular, ¿correcto? Entonces, justamente de la célula muscular estriada, porque los sarcómeros no se encuentran en la célula muscular lisa. Ahora, justamente este es un sarcómero. Todo lo que estoy señalando es un sarcómero. Correcto, muchachos, esta es una miofibrila, ¿no?, que se encuentra justamente formando parte de las fibras musculares. Ahora veamos qué tenemos aquí. Es la unidad funcional de las fibras musculares estriadas, esqueléticas y cardíacas. ¿Correcto, muchachos? Entonces, dos estrías finas y electrodensas. ¿Ya? ¿Por qué se denominan finas y electrodensas? Finas porque son delgadas y electrodensas porque cuando se las ve al microscopio, estas tienden, por así decirlo, a ser más visibles, por así decirlo, ¿no? Son las estrías Z, que contienen desminas. ¿Se acuerdan de la abuelita fitness? Justamente, correcto, de la abuelita fitness que tiene, ¿cuántos kilodaltons de peso? 53, ¿no? Correcto, entonces las estrías Z que están aquí. Ahora, limitan el sarcómero. Justamente las dos estrías Z o disco Z, correcto, lámina Z, aquí está una y aquí está otra. Las dos van a tener la función de limitar el sarcómero. ¿Correcto? Ahora, el sarcómero se compone básicamente de dos tipos de filamentos. Uno fino, compuesto de actina, y el otro está asociado con las proteínas tropomiosina y troponina. Correcto. Entonces, justamente se compone básicamente de dos tipos de filamentos. Uno fino, el filamento fino o filamento delgado, correcto, que es lo mismo, está compuesto por la actina. Y la actina aquí está, correcto. La actina está asociada con las proteínas, con el complejo troponina y la tropomiosina, correcto. La tropomiosina tiene esa forma de salchicha, como la pueden ver. Justamente esa forma de salchicha que adopta justamente la tropomiosina va a provocar que tape los sitios activos de esta proteína que es de la actina, correcto. Entonces, justamente cuando la tropomiosina se encuentra tapando esos sitios activos, no se da la contracción, correcto, no se da la contracción. Pero cuando viene la molécula el ion de calcio hacia el complejo troponina, esta provoca que la tropomiosina salga de ese lugar, correcto, y las cabezas, correcto, las cabezas de las fibras gruesas, que las vamos a ver más adelante, los filamentos gruesos, ven eso justamente y van a provocar la contracción, correcto, muchachos. Ahora, principalmente los filamentos de actina, estos filamentos largos, están formados por monómeros de actina G. Entonces, justamente la actina G se va a polimerizar, se va a polimerizar, se va a polimerizar y va a formar la actina F, correcto. Todo es la actina F o actina fibrilar, ¿no? La actina globular ya hace referencia a un monómero de actina, correcto. Monómero, 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 monómero.
Ahora hablemos de los filamentos gruesos. Ya hablamos de los filamentos finos, ¿no? Ahora los filamentos gruesos. Bueno, en el libro de... Cabe recalcar que fino y delgado es lo mismo, ¿correcto? Cuidado que se confunda. Correcto, entonces los filamentos gruesos, ubicados en el centro sin alcanzar lateralmente las estrías Z, se componen de miosina. Cada molécula se compone de dos polipéptidos con dos cabezas globulares en uno de sus extremos. Esta es la fibra de miosina, ¿correcto? Que representan a los filamentos gruesos. Entonces, como podemos ver, el GIF que está aquí arriba, los filamentos gruesos van a tener una disposición medial, por así decirlo, pero no van a llegar a chocar, aunque incluso se contraigan, con los discos Z o estrías Z, ¿correcto? Vean que no llegan a chocar, ¿no? Entonces tienen que tener muy en cuenta eso. No alcanza lateralmente las estrías Z. Los filamentos gruesos se componen de miosina. Esta es la molécula de miosina, ¿correcto? Correcto, muchachos. Ahora vayamos con lo siguiente. Es muy fácil, ¿no? Ya lo vimos también en el tema 6. Es muy fácil. 6 o 8, no me acuerdo. Bueno, veamos el sarcómero. Algunos términos, ¿no? Que también está en su libro de morfofunción, porque recordar es volver a vivir, ¿no? Como dicen. Entonces, justamente, ¿qué significa sarcolema? Sarcolema es la membrana plasmática del sarcómero, ¿correcto? Sarcolema es la membrana plasmática del sarcómero. Y justamente los sarcómeros le otorgan esa forma como de si tuviera estrías justamente a las células musculares, ¿correcto? Correcto, entonces sarcolema o plasmalema es lo mismo, que significa membrana plasmática. Los túbulos transversos o túbulos T, también se los denomina así, forman túneles desde la superficie hacia el centro de cada fibra muscular. Justamente, ¿por qué se van hacia el centro estos túbulos T? Porque van a ir a inervar a los filamentos, a los miofibrillas justamente que están más profundos, ¿correcto? Más en el centro, por así decirlo. ¿Qué es el sarcoplasma? Sarcoplasma es el citoplasma justamente de la fibra muscular estriada, ¿correcto? Ahora, ¿qué es el retículo sarcoplásmico? Pregunta muy frecuente de examen. El retículo sarcoplásmico es el REL. Y cabe recordar que el retículo plasmático liso es la que almacena calcio para la contracción. Es como una bodega de calcio, ¿correcto? El retículo plasmático rugoso no participa en estos procesos, simplemente está involucrada en la síntesis de proteínas. Ahora veamos la mioglobina. Es un pigmento rojizo similar a la hemoglobina. Por ejemplo, si el músculo está trabajando mucho y no hay suficiente hemoglobina con suficiente oxígeno que le llegue, ¿de dónde va a sacar el músculo para poder utilizar ese oxígeno? De la mioglobina, ¿correcto? Y la mioglobina le otorga al músculo ese color característico. Y el sabor a la carne que es una delicia, ¿no? Bueno, el juguito, ¿no? Cuando lo cocinas bien. Entonces, justamente, las miofibrillas constan de dos filamentos proteicos. Los filamentos finos o delgados y los filamentos gruesos. Como podemos observar, los filamentos gruesos van a tener una disposición medial, ¿correcto? Mientras tanto, los filamentos delgados van a estar divididas en dos justamente ¿por quién? Por la estría Z. Entonces, justamente, un sarcómero está formado por dos semibandas, semibandas, ¿y por qué digo semibandas? Porque en el lado derecho va a estar la mitad de una banda I y en el lado izquierdo va a estar la otra mitad de la banda I, ¿correcto? Entonces los dos no van a formar uno, esto quiero que tengan en cuenta, porque una pregunta de examen podría decir, el sarcómero está formada por una banda I y una banda A. Bueno, tú puedes sumar, ¿no? Uno más mitad, uno, ¿no? No pasa nada, está bien. No es así. Tienes que hacer caso al libro. El sarcómero está formado por dos mitades de bandas I o dos semibandas I, que es lo mismo, y una banda A. Esa pregunta está correcta, ¿correcto? Bueno, esa respuesta está correcta. Ahora, los filamentos. El sarcómero, la unidad funcional básica de las fibras musculares estriadas. Vamos a tener al disco Z, línea Z, aquí está. Tienen la función principal de separar los sarcómeros. La banda A